Bienvenidos. Quiero preguntar una vez más en la pantalla de Canal 2, hoy con visita madariaguense, el doctor Marcos Jovanovic. ¿Qué tal, Tito? Concejal. ¿Cómo estás, Marcos? Gracias por venir. Buenas tardes a todos los televidentes, muchas gracias. Te decía en la previa, vamos a intentar hablar hasta que me dé la voz, porque la verdad que estoy con un problema de alergia importante que me provoca un trastorno en la voz, pero en la medida que no pase nada, hablamos. Estuviste hace 4 años junto al intendente Esteban Santoro aquí. Previo a asumir, entre la elección general y la asunción que se hizo el 10 de diciembre, estuvimos acá compartiendo estudio. De hecho, el otro día veía por algún medio virtual la nota, así que sí, es así. Marcos, has encabezado la lista. La lista de concejales. La encabezás. La encabecé hace 4 años atrás y, bueno, le tengo que agradecer evidentemente... ¿Te ha renovado la confianza? A Esteban Santoro, que me debe tener confianza porque vuelvo a ser el concejal que renueva de aquella tanda de concejales que tuvimos en su momento. Esta vez renuevo en la lista del intendente. Charlábamos antes de salir al aire y hablábamos de la importancia de la pertenencia a un partido político, ¿no? Ustedes, bueno, son gente que ya ronda los casi 50 años, 45, 50, pero han mamado desde siempre la Unión Cívica Radical. Bueno, sí, en nuestro caso en Madariaga, tanto Esteban, que fue presidente de la Juventud, yo vengo de la Juventud Radical también, hemos hecho todo el periodo, como quien dice, comparado con un equipo de fútbol. Hemos hecho las inferiores en el club y hemos llegado a primera. Desde infantiles. Exactamente. Y la verdad que eso nos da una pertenencia, como bien vos decís, dado que, bueno, hemos pasado diferentes momentos históricos, de los buenos, de los no tan buenos, pero siempre trabajando dentro del partido. Y bueno, hoy nos encuentra Esteban siendo intendente en General Madariaga, en mi caso cumpliendo el rol legislativo, y a muchos de los integrantes de esa juventud en ese momento en diferentes cargos ejecutivos, como puede ser Mara Simieli, puede ser Miguel Valo, Enrique de Mare y otros. Han crecido juntos políticamente ustedes. Hemos crecido juntos y nos encuentran juntos tirando este carro que tiene que ver con que Madariaga esté un poquito, cada día un poquito mejor. Bien. Ya te voy a pedir un análisis de lo que pasó en el orden nacional y provincial. Imagino que impensado para ustedes y para la mayoría por la diferencia de guarismos. Pero quiero detenerme puntualmente en Madariaga. Ustedes han tenido un amplio triunfo en esta PASO, que en definitiva lo que hace es revalidar una gestión de 4 años. Sí, hemos tenido un triunfo muy importante, estamos muy contentos por eso. Esto en definitiva nos posiciona muy bien de cara a octubre y nos da un respaldo para continuar gobernando en estos 4 años que vienen. Por supuesto que las elecciones donde se cuentan los porotos, sí, claro, justamente en octubre, pero yo hago este cálculo, nosotros hace 2 años en la legislativa, en las PASO habíamos sacado algo así como 5.500 votos, esta vez crecimos comparando legislativa con legislativa, y en las ejecutivas de aquel momento habíamos sacado algo así como 7.200 votos, y yo pienso que esta vez es probable que superemos también ese... ¿Ahora estuvieron en qué rango de cantidad de votos? Estuvimos en el 74%, lo que es un poco menor al porcentaje de toda la provincia de Buenos Aires. O sea que hay gente que ha ido, no ha ido a votar todavía por diferentes razones. O sea, estamos en esto que tiene que ver con el trabajo electoral, que lo estamos haciendo punteo de padrón para, en definitiva, comunicarnos con aquel vecino que no votó y para saber la razón del mismo. Hay gente que estaba de vacaciones, hay otra gente que no tiene la obligación y por ahí hacía frío y no fue a votar y que en octubre va a ir, así que hay distintos tipos de cuestiones por las cuales no han ido a votar. Esperemos que en octubre lo hagan y que, bueno, que aquel que le toque ganar sea con la mayor legitimidad del voto de los vecinos de Madariaga. A los políticos les cuesta mucho hablar de lo que han hecho mal, por supuesto es mucho más fácil hablar de lo que hicieron bien, por eso lo que normalmente hacemos nosotros es preguntar qué les faltó en estos 4 años. Bueno, yo creo que lo que nos faltó son cosas que se han hecho, pero que se tienen que hacer en mayor medida, ¿sí? A ver, hay un montón de cuestiones positivas que hemos hecho y que hoy no se tocan en la campaña, increíblemente, cuando fueron eje de campañas anteriores. Quiere decir que esas cuestiones las hemos hecho muy bien. Están resueltas. Están resueltas. Ahora, si vos me decís, ¿qué falta en Madariaga? Hablas del cotidiano, de la seguridad, exactamente, de la salud. La salud, eso, la verdad que tenemos, cuando ese tipo de temas, como la seguridad pública, la salud pública, que es eje de discusión en muchas campañas anteriores, hoy no se haya tocado, quiere decir que en eso hemos andado muy bien.
También hemos hecho cosas muy buenas, por ejemplo, en vivienda, y es lo que yo te diría que falta y que ya tenemos programado de cara a la próxima gestión, con anuncios que incluso van a hacer en estos próximos días, de cara a la vivienda, que es un déficit importante que tenemos en Madariaga. ¿Qué han logrado en materia habitacional ustedes en estos 4 años? Bueno, a través de una cooperativa se hicieron 50 viviendas, 20 viviendas... Se hicieron desde las bases. Desde las bases, sí. Bien. Se compró, la cooperativa compró el terreno, construyó las 50 viviendas y están próximas a ser entregadas, por supuesto con un pago a la gente de la cooperativa, que tiene que ver con el valor terreno, y después un pago al Instituto de la Vivienda mensualmente. ¿Ese es el barrio? El barrio Argentino Luna. Argentino Luna. 20 viviendas que se hicieron con Fondo de Infraestructura Municipal. Estas 20 viviendas ya fueron entregadas. ¿Con plata del municipio? Con plata que vino por el concepto de infraestructura municipal. Ajá, ¿sí? Bien. ¿Provincia es eso o nación? Provincia de Buenos Aires. Provincia. 70 viviendas más que están en vía de ejecución, que están atrás de la capilla Sí. de Madariaga, del barrio Belgrano. ¿Esas 70 con qué fondos se han hecho? Estas vinieron con inversión de la provincia también. Ajá. Y estamos terminando un plan de 36 viviendas que en su momento sorteó y adjudicó el intendente anterior. Pero no estaban hechas. No solo que no estaban hechas, sino que ni siquiera era el lugar donde estaban asignadas para hacerla, era una laguna prácticamente, o sea que hubo que rellenar el lugar y a partir de ahí empezar a hacer las bases. Bueno, próximamente estamos entregando, antes de octubre, 10 viviendas más de ese plan. Ya entregaron varias de esas viviendas, ahora vamos a entregar 10 más y quedan algunas para los próximos son meses. Unas 160 casas aproximadamente que han logrado ustedes. Un 10% del déficit, para que te des una idea. Es grandísimo. Es grandísimo. Es muy grande el déficit que tenemos habitacional. Pero bueno, esto evidentemente va a tener que ser una política de Estado, independientemente de quien gane las elecciones, no solamente de acá a octubre, sino de acá a 4 años, porque un déficit de esta naturaleza no se corrige ni en 4 ni en 8 años. Esto tiene que ser una política de Estado de los madariaguenses, cualquiera sea que le toque estar al frente del Departamento Ejecutivo, e ir de a poco corrigiendo, porque por supuesto que a su vez cada vez nos agrandamos más como ciudad, cada vez somos más habitantes. O sea, lo que corregimos por un lado, también es cierto que nos agrandamos como ciudad y por ahí la demanda sigue existiendo. Así que estoy absolutamente confiado que por lo menos vamos a seguir trabajando en ese sentido, así como lo hicimos en estos 4 años, vamos a seguir, si nos toca gobernar finalmente, todo hace pensar que sí, de acuerdo al resultado de las PASO. En los 4 años venideros vamos a seguir insistiendo en esto para seguir brindando soluciones a la sociedad, a los vecinos de Madariaga. Además, en esto hemos implementado claramente la cuestión del sorteo. Vos no sé si has estado, Tito, en Madariaga, pero a través de ordenanzas claras donde podemos brindarle al vecino la posibilidad de oposición, no solamente en la previa, sino en la posteriori, cuando el vecino es ya adjudicado con una vivienda. Sí, ha habido, hay que decir, muchos actos de injusticia antes, ¿no? De gente que ya tenía su casa y que de pronto se encontró favorecido en un sorteo. Hoy hemos creado una comisión evaluadora a través de ordenanza donde todos aquellos vecinos que se inscriben en el registro único de vivienda, cada 6 meses se publica ese registro. Y los vecinos de Madariaga pueden decir: no, Tito Bausela tiene una casa, no tiene que estar acá. A partir de ahí la comisión evaluadora empieza a actuar, tanto en la previa como a posteriori del sorteo, cuando se le asignó a un determinado vecino una casa. Se puede invalidar eso. Exactamente. De hecho, de las 20 viviendas que hicimos, 2 vecinos fueron impugnados, la comisión evaluadora actuó, juntó documentación, tenemos la prueba suficiente como para dictaminar de que esas casas no tenían que ser entregadas. Hoy están a la espera de la resolución definitiva de este caso, y si en el caso de que se resuelva definitivamente que no se la entreguen, como no se la fueron entregadas, van a volver a ser sorteadas, los efectos que vecinos que realmente estén en la situación de necesidad. Ahora, pero te quiero recalcar algo, sí. Tito. Esta ordenanza que vino del Departamento Ejecutivo, primero que el Departamento Ejecutivo tuvo la amplitud necesaria para decir, hagan las reformas necesarias en el Consejo Deliberante, háganlas. Y para ver por ahí cómo se trabaja en el Consejo de Madariaga, nos sentamos, quien te habla y el presidente del bloque
del interbloque justicialista, que es Carlos Caro. Nos sentamos en la misma computadora y empezamos, saquémosle esto, agreguémosle esto, y así hicimos una serie de reformas, se aprobó por unanimidad, y hoy los vecinos de Madariaga tienen la seguridad que con esa ordenanza, al menos... Es una herramienta de transparencia. Trata de evitar cualquier tipo de conflicto que se pueda suscitar, sobre todo en la gente que tiene viviendas, que igual se anota, y que en esa manera tratamos de corregir esa situación. Bueno, esto es, yo creo, más allá del partido de que se trate, esto es fortaleza institucional, ¿no? Porque lo que debería ser algo normal, lamentablemente hoy es excepcional esto, porque no se ve muy a menudo que se controle tanto en otros lugares, inclusive en el pasado mismo de Madariaga, que se controle si yo tenía una casa y me anotaba por otra. Exacto. Digo, el día que todo esto sea un hecho normal, un correlato cotidiano, lógico, vamos a haber crecido como sociedad. Yo te quiero preguntar, ¿por qué pensás que Macri y Vidal perdieron por tanto? Bueno, evidentemente porque ofrecieron de alguna manera un esfuerzo a la sociedad para, para lograr unos objetivos que ellos creían que se iban a lograr en 8 o 10 años, y la sociedad no estaba dispuesta a hacerlo. O sea, había que hacerle correcciones a esa posibilidad. Quizás en vez de hacerlo en 8 años, habría que hacerlo en 15, en 20, o sea, más paulatinamente. Y evidentemente esto hizo que tuvieran este revés electoral, que de hecho, con las medidas que tomó el presidente en esta semana y las que va a tomar próximamente la gobernadora, evidentemente han oído ese reclamo de la ciudadanía y han lanzado una serie de medidas que tratan de paliar, que por supuesto no van a paliar. Nunca es tarde, porque en definitiva muchas de las medidas que... Ese país es increíble a veces. Muchas de las medidas que tomó el presidente Macri estaban en la plataforma del candidato Alberto Fernández, que fue quien más voto obtuvo. Y increíblemente Alberto Fernández salió en la semana a criticar esas medidas cuando estaban en su plataforma. O sea, acá muchas veces se dicen cosas en función de la campaña electoral que después no se terminan repitiendo. Y nos pasa a pero todos, lo que digo es que un presidente y una gobernadora que no vieron la situación de hambre, de dificultad que había en vastísimos sectores de la sociedad, que venga 2 meses antes de una elección a poner estos paños fríos después de haber perdido por goleada, es un oportunismo político cuanto menos reprochable, ¿no? Porque, digo, si no lo hubiera hecho antes, esta es una realidad. Bueno, pero evidentemente, y de acuerdo a los que dicen los mismos funcionarios actuantes, o sea, evidentemente las encuestas de los focus group que han tenido y demás, le daban otra cuestión, es más, le daban otros números también al justicialismo, que también se vio muy sorprendido al tener los números que tuvo. Entonces, en realidad, evidentemente hay que tener en cuenta que las encuestas, todo este tipo de cuestiones sirven de muy poco, o ya en la sociedad actual no sirven. Lo que sirve es estar en el día a día con el vecino, en el mayor contacto posible. Esto lo sabemos los intendentes, o sea... Los concejales, lo sabemos en los pueblos. Sí, claro. Y también en las grandes ciudades, donde el intendente está claramente en contacto cerca y en el día a día. En el día a día le tienen que solucionar sí o sí. Muchas veces, y le ha pasado a todos los políticos, cuando uno llega a cargos ejecutivos provinciales o nacionales, por ahí no tiene tanto ese día a día, y es lo que en definitiva te viene a suplantar la encuesta. Además que lamentablemente hay que reconocer que son absolutamente ya a esta altura ineficientes por donde se la miren. Más allá que hay mucha gente que trabaja para la encuesta, y por ahí no quiero ser tan determinante porque hay gente que trabaja y que es una fuente de trabajo quien hace las encuestas, pero evidentemente han sido muy poco eficaces, no en esta elección, ya en varias elecciones anteriores, y cada vez de lo que dicen las encuestas a lo que pasa en la realidad termina siendo cada vez más irreal. Yo tengo una postura que es difícil de probar, quiero decir, ¿no? Una teoría. Para mí las encuestas estaban bien, pero el blindaje era tan grande como lo fue con Cristina y como lo fue con Néstor Kirchner también, de los medios de comunicación, porque no nos olvidemos que Mañeto fue primero amigo de los Kirchner antes de ser amigo de Macri, ¿no? Digo, cuando hablaban de una diferencia de 5, yo sabía que cuanto menos 10 tenía que haber de diferencia, porque realmente los medios están comprados, como lo estuvieron siempre, quiero decir, ¿no? Y los periodistas ni qué decirlo. Sí, pero los encuestadores más afines del justicialismo tampoco daban este punto, o sea, terminaron dando 5 o 6 puntos.
Creo que uno de todos dio 10 que lo tomaron como erróneo, pero la realidad es que los propios encuestadores... Es que no siempre se publica la verdad. Y bueno, puede ser, no lo sé. Ahí no lo sé, Tito. ¿Qué querés que te diga? O sea, la realidad es que uno que camina en el día a día... Todos hablaban de la polarización solamente, ¿no? Yo creo que esta elección va a estar mucho más polarizada que la anterior, porque o sea, sí, claramente. creo que los que votaron otras opciones que no tienen que ver con los dos candidatos principales, prácticamente es un hecho que se va a volcar a los candidatos principales. Entonces va a estar mucho más polarizada. Ahora, ¿lo ves irreversible esto, tanto para Vidal como para Macri? Yo lo veo muy difícil. Lo veo más difícil para Vidal que para Macri. Pero para los dos lo veo difícil. No irreversible. Lo veo muy difícil. Normalmente, en una elección tan categórica en las PASO, es probable que gane quienes hayan ganado en la PASO. Es como nosotros que ahora en Madariaga se dé vuelta la ecuación. Es muy difícil. Es difícil. Es difícil. Pero sería más próximo, ¿no? Porque... Lo propio va a pasar a nivel nacional y provincial. Es muy difícil que se dé la ecuación. A ver, antecedentes de este tipo, hace 2 años en San Luis, los Rodríguez A perdieron por 15, 18 puntos y después terminaron ganando a los 2 meses por 18 puntos. Que no es lo mismo. No es el mismo escenario, San Luis exactamente. Es un lugar de caudillos, es otra cosa. Exactamente. Con lo cual, es muy difícil. Lo cierto es que sí, por eso digo que Vidal la tiene más difícil por ahí, en lo que tiene que ver más precisamente con Mauricio Macri, tiene el voto de alguno de los otros sectores que por ahí puede volcarse ante un modelo u otro, el electorado puede elegir, en este caso por el presidente, y también hay unos 5 o 6 puntos que por los motivos que hablábamos al principio, por diferentes motivos, no fueron a votar en las PASO y van a ir a votar en la general. También están los 700, 800 mil ciudadanos argentinos que están viviendo en el extranjero, que en esta también van a votar, con lo cual hay todo un nuevo escenario. No quita esto que no sea muy dificultoso poder revertir la cosa. Ahora, vos me decís, ¿está cerrado este coso? No está cerrado. Tampoco imaginemos que estos 3 millones de votos que dicen andando vueltas entre gente que no fue a votar, van a ir todos para Macri, quiero decir, ¿no? Es una realidad. En principio no. En principio es así, como vos decís, con lo cual es muy difícil revertir. Ahora, me decís, ¿firmás que Macri no va a ser el próximo presidente? Por supuesto que no. No lo firmás. Bueno, a la vuelta de la pausa, quiero que me des tu impresión de en qué contexto quedaría una gestión de Esteban Santoro en caso que Kicillof sea gobernador. Ya venimos con el concejal Marcos Jovanovic, Juntos por el Cambio de Madariaga. Telpin TV Smart evoluciona. Llegó Sensa para adaptarnos a tu manera de ver la tele. Ahora no te vas a perder nada, porque Sensa es una nueva forma de disfrutar tus programas favoritos. Pausá, reiniciá y buscá en la grilla lo que te perdiste. Mirá más de 1000 películas, series y documentales. Pensada para un uso intuitivo y sencillo, desde la comodidad de tu casa o en tus dispositivos móviles. Llegó Sensa, la evolución de la tele. Pedila llamando ahora al 112 o desde la app de Telpin. Funeraria Ralph. Despedir bien a quien se va es pensar en los que quedan.
Funeraria Ralph. ¿Cómo pasa el tiempo? 56 años. Y pasan muchas cosas. Si tenés menos de 56 años, tu nacimiento se supo por teléfono de Telpin. Por un mail de Telpin te confirmaron un trabajo o el crédito para la casa. Si tenés muchísimo menos de 56 años, Internet de Telpin te parece normal, pero no sabés lo que le cuesta a una cooperativa. Y además, seguir invirtiendo en fibra óptica. El tiempo pasa tan rápido que Telpin tiene televisión digital hace años y compite con proveedores mundiales, ¿entendés? Mundiales. Y acá estamos hace 56 años, en las buenas y también en las malas. ¿Sabes por qué? Porque Telpin no llega para darte un servicio. Telpin está acá, con socios, no clientes. Telpin está acá, hace 56 años, porque estás vos. Bien, continuamos por la pantalla de Canal 2 y también disponibles en www.telpintv.com.ar. Una eventual gestión de Kicillof, ¿cómo dejaría a un gobierno? Yo no creo que haya ningún tipo de inconveniente en ese sentido. No. Hay sobrados ejemplos de intendentes de distintos signos políticos del gobernador de turno que le ha ido muy bien. Y hay sobrados ejemplos de intendentes alineados con el gobernador de turno que le ha ido muy mal o que han hecho pésimos gobiernos. Sin ir muy lejos, nuestro antecesor, yo soy un convencido que los ejecutivos no lo gana la oposición, sino que lo pierde el propio ejecutivo, por lo que por ahí hablábamos recientemente antes de ir a la pausa. Con lo cual, nuestro intendente antecesor estaba alineado claramente con el Ejecutivo provincial y nacional en ese momento de turno. Y sin embargo, no se lo recuerda en Madariaga como que haya tenido un gran gobierno. De hecho, perdió claramente las elecciones cuando 4 años antes había sido votado por una amplia mayoría de los madrileños. Está bien, pero eso puede ser impericia pongamos el nombre que queramos. Pero digo, en este caso hay diferencia de signo político. Yo aclaro que celebro si no hay inconveniente porque es una señal de madurez que necesitamos todos, digamos. El intendente, una vez que lo votan, es intendente de todos. Y el gobernador es gobernador de todos. No debería haber un cambio, ¿no? Pero tenemos ciudades vecinas que se han manejado cuando Daniel Scioli era el gobernador, y qué sé yo, te lo digo, de Pablo Zubiaurre en Ayacucho, en Maipú también, con Rapalini, y en otros lugares, que han hecho una intendencia excelentemente buena. De hecho, ganaban por altos porcentajes cuando terminaban su gestión. Lungui en Tandil. Y también ha habido casos de justicialistas ahora, cuando el signo político era de Cambiemos a nivel provincial y nacional. Ha habido intendentes en la provincia de Buenos Aires justicialistas que han hecho muy buena gestión, con lo cual me parece que uno tiene que dividir la etapa electoral, donde también hay mucha parafernalia dialéctica, a lo que tiene que ver con la gestión día a día, que creo que en este sentido después se ponen en sintonía. Hay una sintonía, porque en definitiva quien lleva la administración son los que están día a día y que en muchos casos actualmente en segunda o tercera línea incluso son justicialistas que han quedado de gestiones anteriores, y eso no es obstáculo para solucionarle un problema a un intendente, que en definitiva es el problema de un vecino de esa ciudad, de cualquiera sea. Dicen que las comparaciones son odiosas. Yo, digamos, por mi vínculo con Madariaga y con Pinamar, y estar un ratito en cada lado, digamos, tengo una opinión formada. Yo lo decía en el comienzo, ¿hay una diferencia entre un intendente radical y un intendente pro? ¿En qué sentido la diferencia? ¿En la política? En la gestión, en la manera de interpretar. Porque ustedes recibieron, ¿cuánto? ¿Un 10% de lo que recibió Pinamar? Bueno, no te sé decir con precisión. También es cierto que no tiene que ver con un intendente pro o un intendente radical. Históricamente, Pinamar seguramente ha recibido mucho más que el municipio de Madariaga. Sí. ¿Pero por qué? Pero no es menos cierto que César tiene una proximidad con Vidal. Exacto. No, pero digamos, desde Biagio Altieri y otros intendentes anteriores y posteriores han recibido mucho más que lo que puede recibir una intendencia como la de General Madariaga. ¿Por qué? Porque es lógico que una ciudad que tiene Pinamar, una visibilidad, una cuestión de que recibe cualquier cantidad de gente durante el verano y el resto del año, con lo cual es normal que un gobernador o un presidente haga mayor hincapié
en una ciudad balnearia donde es visitada por un montón de gente que por ahí en una ciudad más chica como somos nosotros en Madariaga y que el flujo, digamos, diario tiene que ver con la gente madariaguense. Sí. Es normal, pero proporcionalmente hablando, quiero decir, ¿no? No la desmesura que sucede muchas veces. Lo cierto es que nosotros estamos muy orgullosos de nuestra gestión con lo que a nosotros pudimos gestionar y ¿Cuánto conseguir. les bajaron ustedes? Más allá de los recursos Y coparticipables. yo no tengo, por supuesto, los recursos coparticipables son por ley e independientemente de quién esté, van a estar. Yo no tengo un número preciso, Tito, de todos los millones que nos bajaron. Sí es cierto que a razón de las ciudades costeras, no solamente de Pinamar, porque hay algunas que eran de otro signo político y sin embargo siempre las ciudades costeras, y uno esto lo entiende, se le baja mucho mayor dinero de lo que se le puede bajar a una ciudad o a un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Ahora, con todo lo que nos bajaron a nosotros, y esto te hablo puntualmente de nosotros estamos orgullosos de la gestión que hemos hecho, de las obras que hemos hecho, de las soluciones que hemos brindado en distintos tipos de cuestiones para los madariaguenses. Y esto se ve sin duda reflejado en el voto. En el voto a medio término, que fue hace 2 años, y ahora en el voto actual, que la verdad que le hemos sacado casi 4.000 votos al segundo que salió en nuestra elección Paso de Madariaga, cuando nosotros teníamos el agravante, si se quiere, en la elección Paso, que no competíamos con nadie. Ahora, dicen que 2 más 2 en política nunca es 4. De todos modos, cuando hablas de 4.000 votos que le sacaron a González, sí, no son 4.000 votos que le sacaron al Frente de Todos. Bueno, eso es cierto, no le sacamos 4.000 votos al Frente de Todos, tampoco es cierto, y esto no ha pasado nunca, que matemáticamente los que hayan votado otras opciones pasen al espacio ganador. ¿Por qué? Porque el vecino vota lo que le parece en el momento que está, o por ahí yo te voto a vos porque tengo, incluso en una interna, te voto a vos porque tengo una relación con vos, tengo una amistad con vos, o me pareces un tipo sumamente positivo para la ciudad, y cuando vos perdiste, no quiere decir que voy a votar al que estaba en contra en tu interna, sino por ahí elijo algún otro espacio. Y esto ha pasado siempre, con lo cual en ese sentido no hay que tener ningún tipo de inconveniente, porque sabemos cómo la ciudadanía elige a sus candidatos. Así que lo cierto es que lo que hay que contar son los votos positivos, que son los que uno necesita para aspirar a una intendencia o aspirar a cargos legislativos. Y en ese sentido, en Madariaga hemos logrado el 50%, 49 y fracción de los votos positivamente emitidos, que son los que se cuentan en octubre, y por supuesto en un balotaje lo hubiera para el caso del presidente de la Nación. Además de viviendas, que creo yo es eje de necesidad en cuanto a municipio, ¿no? Sí. Sin demanda hay que decirlo. ¿Qué otras cuestiones te gustaría poder proyectar? Si bien lo tuyo es legislativo, bueno, sé de tu proximidad con Santoro, con el intendente. Bueno, la verdad que con Esteban tenemos una relación... Un vínculo diario. Personal, o sea, además. Aparte de personal, en lo que tiene que ver en lo institucional, es como, te vuelvo a traer el fútbol, jugamos de memoria, es la realidad. Sin duda, algo que se ha hecho muchísimo, pero que falta hacer muchísimo más, tiene que ver con el parque industrial, que va a redundar en generación de empleo. En Madariaga, lo ideal sería que de una vez por todas pueda instalarse una fábrica que genere trabajo genuino. ¿Qué falta para que eso se...? Bueno, esto también es, nosotros cuando asumimos la municipalidad tenía un predio dedicado al parque industrial, era solamente el predio, era prácticamente una laguna. No había luz. Laguna, ¿eh? Sí. A eso se le hizo un relleno importante, todavía no de las 23 hectáreas, pero sí de una parte importante del predio. Se le llevó la luz, un tendido eléctrico, que fue una inversión sumamente importante en ese momento, en los primeros años de estos 3 años y pico de gestión, que demandó para ese momento 10 millones de pesos, con un dólar en ese momento a menos de 20 pesos, o sea que serían unos 30 millones de pesos actuales. Y se hizo toda una infraestructura que necesitaba el lugar, y ya hay, por supuesto, del punto de vista legislativo también se hizo todo lo necesario para que funcionara, y ya hay 6 parcelas otorgadas a todavía emprendimientos pequeños. Empresas. Lo que uno aspira a futuro, que alguna vez también pueda venir, y para esto también vamos a necesitar llevar el gas natural, el agua corriente, algunas otras cuestiones que sin duda lo vamos a hacer, pero por supuesto no se puede hacer todo. Eso sería trabajo genuino para
para Madariaga. Genuino sería que se instale una industria que dé empleo a 150, 200 trabajadores. Se está por radicar próximamente donde ya funcionaba un frigorífico, en la medida que la política económica continúe en este sendero, con lo que tiene que ver con este acuerdo que se logró con la Comunidad Económica Europea y demás, que va a exportar carne vacuna al exterior, ya sea a la Comunidad Económica y también a algunos mercados asiáticos, que no tengo más tiempo. Son 120 puestos de trabajo para Madariaga próximamente, si esto se termina concretando. Esto es un hecho hoy. En Argentina todo puede cambiar, estamos en la nebulosa de entre unas PASO y la general. Te agradezco mucho. Gracias a vos. Ojalá que puedas traernos al intendente. Yo sé que vas a hacer una gestión. Sin duda. Muy solícito, Esteban, para venir. Yo creo que no va a tener inconveniente en venir en la medida que su agenda hoy está con la boca prácticamente, parece Kiko multiplicado por 3. Sí, se hizo una operación en la muela. Que hayas venido. El concejal Marcos Jovanovic, de Juntos por el Cambio de Madariaga. Nos reencontramos el próximo jueves. Quiero preguntar.